Bueno, quisiera comenzar preguntándole por esta noticia que ha generado alguna confusión y hemos estado incluso escuchando declaraciones del jefe del INPE sobre la necesidad de volver a clasificar a un penal a Martín Vizcarra. ¿Qué le parece esto? Porque pareciera inédito, ¿no? No ha habido esta discusión con los otros expresidentes, pero se da en este caso. ¿Cómo lo ve? Absurdo. Ese es el calificativo, absurdo, porque el INPE pertenece al Ministerio de Justicia, correcto, ¿no? ¿Cómo lo dejaron pasar? ¿Cómo dejaron pasar esta situación? No, es que no tiene nada que ver. O sea, el señor Martín Vizcarra, a quien públicamente he criticado por su mala práctica política, no deja de ser un expresidente de la República. Entonces no puede ir a un penal común. Tiene que estar evidentemente en un centro carcelario especial, en este caso, el de Barbadillo. Imagínense nomás la situación de Martín Vizcarra en un centro penitenciario como el de Lurigancho, expuesto a diferentes tratos, a estar con diferente tipo de detenidos. Otro nivel de intimidad, otro nivel de... Y veamos que esta persona, como cualquier expresidente, y bueno, presidente en ejercicio en su momento, maneja o ha manejado el gobierno. O sea, es una persona que tiene, no es un preso común y corriente, tiene una visión panorámica de lo que es el Estado. Lo conoce, ha gobernado. Entonces, es sumamente peligroso el enviarlo a este tipo de centro penitenciario. O sea, como para ponerlo en concreto, un presidente accede a secretos de Estado, a compras militares, a información de inteligencia, digamos, ¿podría haber algún riesgo de seguridad nacional si se pone en peligro a un expresidente? ¿Cómo se lo explicamos al ciudadano? ¿No? Porque es evidente. El ciudadano, doctor Tello, dirá, pero si ese presidente es investigado por corrupción, pues mándalo a cualquier mazmorra, digamos, en el desconocimiento del derecho, pero para eso lo invitamos para conocer su opinión. Es que no solamente es el hecho de tomar acciones con Martín Vizcarra y tenerlo en un presidio, porque así lo determina la justicia, sino es que, considerando la naturaleza de la persona de Martín Vizcarra, de expresidente de la República, tiene que estar en un sitio especial. Vuelvo a señalar, es una persona que todos los días, durante su mandato probablemente, ha leído los reportes de inteligencia, ha tenido acceso al más alto nivel de información que puede haber en el país, lo más confidencial. O sea, hay que de alguna manera preservar su seguridad. Por eso vuelvo a señalar, me parece absurdo lo que están haciendo, porque él tiene que estar en Barbadillo. Y es básicamente una calificación que va por la naturaleza de la persona. O sea, no hablemos acá del delito si se cometió en ejercicio antes de que sea primer mandatario, no interesa. Claro, acá o sea, más allá de la gravedad de un delito que pueda tener hasta cualquier pena de cárcel. Es la condición que lo hace diferente a ti o a mí o a muchas personas de a pie. El cargo que ocupó. Tan sencillo como eso. Pero ¿cómo uno se explica? Usted ha sido ministro de Justicia, ha despachado con el jefe del INPE en su momento. ¿Cómo se explica que el jefe del INPE salga, digamos, a intentar decir, bueno, pero fue mal clasificado, acá las cosas se tienen que hacer bien? O sea, quizás se tuvo que ordenar internamente eso. ¿Cómo no puede resolver esta crisis? Lo único que creo es que ha tomado una mala decisión. O sea, se está tomando una mala decisión con Martín Vizcarra. Porque se está exponiendo también una jefatura del INPE que te deja dudas, ¿no? O sea, se está exponiendo una situación complicada, ¿no? La verdad, o sea, por más que puede incluso tener un marco normativo que genera duda, hay algo que se llama discrecionalidad en los funcionarios públicos y no tiene discrecionalidad. O sea, no veo... Sentido común. No veo ese criterio, pues, o sea, no hay, o sea, una visión clara de lo que tiene al frente, que se está manejando de una manera bastante equivocada. Correcto. Me parece que no es nada saludable que sea este tipo de situación y ojalá se revierta. Ahora, doctor Tello, también quisiera preguntarle por esta situación de la semana de representación, ¿no? Los congresistas a partir del día lunes vuelven a sus regiones, tienen este espacio donde podrán hacer campaña política ya sin ninguna restricción y sin tener en cuenta la ley de neutralidad, con recursos públicos. Se ha dicho, le estás dando carta blanca para que se reelijan todos, ¿no? ¿Cómo lo ve? Hemos conversado antes del tema, pero ahora que ya está oleada y sacramentada ese permiso para que los congresistas hagan campaña, ¿cómo lo toma? Que legalmente le han encontrado la ruta
porque legalmente sí es viable. Es más, o sea, tenemos una norma que desarrolla la Constitución, que es la Ley Orgánica de Elecciones, y específicamente trata, en el artículo 356, sobre el principio de neutralidad que le corresponde a todo funcionario de elección, de designación y todo servidor público a nivel nacional. Entonces, los congresistas, digamos que están comprendidos acá, pero tienen a su vez, y acá viene el aspecto legal, tienen a su vez una norma como el reglamento del Congreso de la República, que es una norma con rango de ley, porque se aprueba con resolución legislativa. La resolución legislativa, el decreto de urgencia que regula los temas económicos, los del Ejecutivo, el decreto legislativo, que es cuando el Congreso le da prerrogativas al Ejecutivo para que legisle, son normas de rango de ley. Correcto. Entonces, hay una ley acá que incluso es una ley orgánica en rigor. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso regula un poder del Estado como ese poder legislativo. Entonces, ellos, para ir al punto legal, porque quiero hacer una opinión al respecto, ellos en el punto legal acá han encontrado la salida perfecta. ¿Por qué? Porque por especialidad de la norma y por su propio reglamento que tiene rango de ley, ellos se salen de la esfera del control y de la neutralidad, en este caso, que es algo tan importante observar cuando hay un proceso convocado. Y acá hay un punto importante que tú lo mencionaste con mi predecesor en la entrevista. Podrá ser legal, pero ¿es ético? No es ético. Correcto, entonces queda claro, diríamos, para usted no está bien que el congresista en el cargo haga campaña política para su reelección, porque es probablemente lo que veamos en los siguientes meses, ¿no? Diríamos, nada impedirá que un congresista actualmente diga, por si acaso voy para senadores, voy para diputados, quiero reelegirme, dame el voto. Digamos, ¿puede pedir expresamente el voto o no? Lo que pasa es que lo tenemos a ellos ahora literalmente exentos de lo que es la neutralidad que manda a todos los funcionarios y servidores públicos lo siguiente: no hablar a favor o en contra de una determinada organización política o candidato. Ahorita no hay candidatos, pero pueden criollamente decirlo, despacharse abiertamente a favor de su grupo político. De su grupo político, no hay impedimento con este tipo de normas. Ahora, claro, y no podrían ser sancionados por, digamos, violar la ley de neutralidad. Generan, digamos, una suerte de isla en torno a la neutralidad que mantiene toda la administración pública y el proceso electoral. Ahora, hay quienes dicen, esto es sincerar la ley, ¿no? El congresista es un ente político que tiene que hacer política y no puede digamos, favorecer sus ideales, proclamar sus consignas, no puede no hacer campaña, vive haciendo política permanentemente el congresista, han dicho los parlamentarios actuales en defensa de eso, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, es verdad, así como hemos hablado de la naturaleza de un expresidente, un presidente, un expresidente, que es algo personal, el congresista efectivamente representa, legisla y fiscaliza, y al representar, evidentemente, genera una identidad política. Es político por naturaleza. Es más, el Congreso, ahora que tenemos bicameralidad, la Cámara de Diputados se va a conocer como la arena política. Está definido así, a nivel mundial. Entonces, esto no desdice la realidad, pero hay un detalle importante. En el caso peruano, con la irrenunciabilidad al cargo de congresista, nosotros tenemos una figura que se conoce como la incumbencia. Hablando de manera mucho más entendida, porque este es un tecnicismo politológico, acá nosotros estamos viendo que hay una posición de ventaja de un parlamentario en ejercicio candidato respecto de un candidato que esté en el llano. Entonces, esa ventaja se conoce como la incumbencia. Y este tipo de situación se produce con la Constitución del 79 y la del 93. ¿Por qué? Porque en la tradición política peruana y básicamente la tradición constitucional, acá nosotros tenemos 12 constituciones, de las cuales 9 expresamente mandaban a la renuncia al cargo de parlamentario, si es que se postulaba a la reelección o postulaba a otro cargo de elección popular. Pero ese no y es se el caso terminaba actual. el tema. Y luego ya
Hay una constitución que no, justamente en la época de la Confederación Peruano-Boliviana, 1836, si no me falla la memoria, que sí no toca el tema, y la constitución del 79 y la del 93 recogen la figura de la irrenunciabilidad. Claro, ante la presión que sufrían algunos parlamentarios para renunciar, entonces lo protegían con la irrenunciabilidad. Pero tiene que tener una válvula de escape, y esa va, como lo ha legislado en su momento el Tribunal Constitucional en el caso de Vallerestra, por el tema de salud. Recordemos que Javier Vallerestra tuvo que salir por quiso renunciar por temas de salud, y finalmente el Tribunal Constitucional se pronunció cuando ya había terminado su mandato, pero le dio la razón. Y en el caso de Marco Falconi Picardo, conocido político arequipeño, ex congresista, él quiso postular la región y el tribunal le dijo, no, si me vas a postular otro cargo de elección popular, no te puedo permitir la renuncia. Pero corrigiendo eso y tomando en cuenta lo que las constituciones anteriores tocaban, debería permitirse que los congresistas renuncien. ¿Por qué? Porque de esa manera bajarían al llano y no habría problema. Podemos colocarle 6 meses antes de la elección. Claro, y si a los congresistas se les permite estar por encima de la ley de neutralidad, ¿por qué no se le permite lo mismo, digamos, a los alcaldes o a otras autoridades? Es que es así, pues. Es así. Es que es bien complicado. O sea, la ley de neutralidad, no, es que todo el mundo trapea el piso con esa ley de neutralidad, ¿no? Tienen el poder. Yo diría que las demás autoridades están bastante complicadas. Ellos también han estado complicados hasta que salió esta Ahora, norma. ¿hay sanciones duras y serias con la ley de neutralidad? O sea, o más amonestaciones verbales, digamos, ¿hay esta fuerza de un castigo a un político que viole la neutralidad? Lo que pasa es que cuando el político no es candidato, y eso es lo que ocurre en esta época, que todavía no hay candidaturas, recordemos que candidatura vamos a tener a partir de octubre. No. Con la inscripción de candidaturas como fecha límite el 23 de diciembre de este año. Diciembre. Todavía. Renuncias ahorita, en octubre, ahorita ¿no? El tema de neutralidad es básicamente hablar a favor o en contra de organizaciones políticas, pero vamos al punto. Los alcaldes, gobernadores regionales, autoridades en general, tienen que tener bastante cuidado. Si es que hubiera algún problema, ¿qué ocurre? El Jurado Nacional de Elecciones, como son autoridades que no son candidatos, los deriva al Ministerio Público, por ejemplo, en el caso de un alcalde, al propio consejo del municipio donde él ejerce el cargo, y también a la Contraloría General de la República. Es más o menos como se maneja ahí el tema. ¿Y de allí vienen las sanciones? Claro. ¿Qué sanción puede haber para un alcalde que viola la neutralidad? En el caso, por ejemplo, de un alcalde que viola la neutralidad, puede ser sujeto de un proceso penal y puede terminar sentenciado, con lo cual configuraría incluso hasta una causal de vacancia, porque hay que tomar en cuenta algo. Pero capaz el proceso demora tanto que ya, ya se termina el mandato. Pero tomemos en cuenta un poco la situación. Acá hay algo que es importante de tener en cuenta, porque en el caso de la ley municipal, es la única ley que retrotrae un impedimento de postulación como causal de vacancia. Ocurrió con Jorge Muñoz, por ejemplo. ¿Cómo es eso? A ver, explíquemelo en sencillo para poder entender. En el caso de Jorge Muñoz ocurrió que él estaba, o sea, cuando uno candidatea, no puede ser miembro de un directorio de una empresa pública. Ah, correcto, entonces, claro. Es exclusividad en él cuando estaba ya en ejercicio del cargo, asume parte del directorio de SEAPAL, o sea, un cargo en el directorio de SEAPAL, y configuró la causal de vacancia. ¿Por qué? Porque trajo, o sea, por eso trae a la actualidad un impedimento de postulación y se configura la causal de vacancia. Entonces él terminó saliendo. En el caso de una sentencia, hay que tomar en cuenta que con sentencia en primera instancia cualquier persona está impedida de postular. Claro. Y en este caso, por ejemplo, se podría, en esa tesis, configurar una causal de vacancia. Pero debemos nosotros entender que la situación en torno a la neutralidad es algo que no debería tener excepciones. Y sí me parece saludable que las autoridades que van a una reelección tengan que, en este caso, renunciar previamente al cargo. Interesante el punto de vista de José Tello Alfaro, con quien estamos conversando, ex ministro de Justicia. A propósito también de la cartera que condujo, ¿qué le parece estos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la ley de amnistía? Promulgada, firmada, con foto grupal y con mucho énfasis, incluso reivindicada por la propia presidenta Dina Boluarte, pero que ha generado fuerte crítica desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Correcto. Las críticas tienen que ser, en este caso, pertinentes. Me parece que la intervención de la Corte fue impertinente, porque claramente pedir que no se promulgue una ley es tener intervención en asuntos internos y violentar la soberanía, en este caso, de nuestro país. Y con nuestra soberanía no se puede negociar, tan simple como eso. Ahora,
Si me preguntas sobre si la ley es constitucional, si la ley recoge el espíritu de lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos y los Tratados de Derechos Humanos, ese es un tema que lo va a determinar en su momento el Tribunal Constitucional. Y justamente ahí quiero resaltar cómo es que la Corte comete un error. O sea, la Corte debió esperar Totalmente. que el TC se Así pronuncie es. sobre Porque si la son los ley es conductos regulares. constitucional o no. Saca el Congreso de la República, aprueba una ley. La presidenta la promulga. No pueden interferir en un acto soberano de un país. Era esperar, como lo hace el Ministerio Público al amparo del artículo 203 de la Constitución, que presente una acción de inconstitucionalidad. Si el Tribunal Constitucional determina de que es inconstitucional, simplemente queda sin efecto. Y si se mantiene, ya la Corte podrá activar otro tipo de mecanismos, como por ejemplo, llevar al Estado peruano a la propia Asamblea de los Estados americanos. Entonces, la CIDH le parece que traspasó, cruzó una línea Correcto. al, digamos, pechar al Estado por esta ley de Se amnistía. precipitó, se precipitó porque la vía interna tiene que agotarse. Para algo hay un diseño institucional, para algo tenemos un tribunal constitucional que ya lo ha hecho anteriormente, le declaró inconstitucionales las normas a las leyes al Congreso de la República. Y en la práctica, ¿cómo cree que va a aplicar, cómo van a aplicar los jueces esta amnistía? ¿Le parece que los jueces peruanos o la judicatura peruana aceptará esta amnistía para policías y militares o allí tendrán su mirada particular y su digamos, esta decisión o esta idea del juez de que pueda decir inaplico esta ley? Ok, una norma entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Correcto. ¿Ya? Pero en este caso, recordemos que también los jueces hacen un control difuso de la constitucionalidad. Sí, no quería ir al término técnico que a veces es difícil Claro, de entender, pero ellos, pueden no aplicar, todo ¿no? el que administra justicia en nombre de la República hace un control difuso. Es decir, puede ver la constitucionalidad de la norma y tomar acciones. O sea, en este caso, por ejemplo, hay una norma, habrá que ver qué resuelve la judicatura, el Poder Judicial, y en este caso en particular también el propio Tribunal Constitucional, porque esto va a llegar también... Y eso depende de cada magistrado, de cada juez. Claro, claro. O sea, acá hay que ver ya cómo lo manejan ellos en cada caso que se presente. O en todo caso, que el TC se pronuncie y defina si la ley es constitucional. Claro, que o es no. algo bastante saludable. Y es más, el Tribunal Constitucional debería hacerlo con la rapidez necesaria, considerando que en este caso... se habla como de 1000 beneficiados, asunto, ¿no? es un asunto de interés nacional. Pero hay algo importante. Para debería terminar, por favor. hacerlo justamente generando un precedente vinculante de observancia obligatoria para uniformizar los criterios a nivel nacional sobre estos casos. ¿Por qué? Porque por norma, por su Código Procesal Constitucional, el tribunal en determinadas sentencias, no en todas, puede precisar que esta norma la tiene que observar cualquier operador de justicia. Ok, haciendo como ya anulando un control difuso, anulando una posible inaplicación de los jueces. Esta es una inconstitucionalidad y tiene que tener de todas maneras, y para que el tema quede bastante claro, o sea, tiene que tener siempre lineamientos que permitan que todo el mundo termine observándolos. Correcto, doctor Tello. Le agradezco mucho. Muchas José gracias. Tello Alfaro, ex ministro de Justicia,